Buenos días a todas y todos los madrugadores en un día festivo y bienvenidas y bienvenidos a la Folixa del Día de Asturias. En este lugar, en el pueblo de Asturias, en el Museo del Pueblo de Asturias, que es un sitio espectacular para celebrar un evento y una propuesta como la que tenemos hoy. Me toca a mí arrancar la Folixa, así un poco estilo fallera, pero quiero ser muy breve porque en realidad, vamos un poco tarde y además creo que lo interesante, por decir, lo tienen aquí mis compañeros de mesa, Jorge Lago y Sandro Fernández, que van a presentar de una forma muy impactante y muy novedosa la revista La Circular y la Fundación 25M. Tiene especial relevancia, creo yo, que esta Folixa Popular se abra con la presentación de una revista dedicada a generar pensamiento y discurso político y cultural. En el crecimiento, en esta especie de metástasis que sufrió Podemos durante el último año, una de las claves que ayudan a comprender fácilmente su fácil absorción de otros movimientos y su expansión por la sociedad está el haber pretendido desde el principio encardinarse en los movimientos populares y en la cultura popular. Y esto es algo que, a pesar de que buena parte de la izquierda lo lleva repitiendo desde hace décadas, es algo que no es muy sencillo de dibujar y de captar, ¿no? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura popular? Es necesario un análisis previo de todo esto y es necesario un trabajo intelectual constante. A pesar de que muchas veces tendemos a considerar lo popular y lo intelectual como partes en conflicto, ¿no? De una especie de antagonismo ahí atávico, aquella canción de Cortatu, ¿no? Que hablaba de la cultura como tortura, ¿no? Y de los intelectuales como unos traidores y lo peor de lo peor, ¿no? Es un rollo generacional, la mayoría no tenéis por qué pillar la referencia, naturalmente. Y en este caso, se trataba, entiendo yo, nos lo explicará porque es quien ha venido para eso, entiendo yo que se trata de encardinar lo que es el análisis político, el mensaje político, la generación de un discurso propio, pero el llegar a capas sociales en las que no se suele penetrar porque hay una especie de barrera ideológica o barrera incluso a veces idiomática, en el sentido más epistemológico del término, no lingüístico. Bien, presentar esto a una Folixa Popular también creo que marca el tono de lo que en Asturias podría considerarse como un acto festivo, político, reivindicativo, que estuviera alejado tanto de la tradicional liturgia de la izquierda, ¿no? Es decir, sacamos la pancarta, nos manifestamos 15 y luego gracias a las redes sociales multiplicamos eso como los panes y los peces y decimos que fuimos 15.000, o bien nos arrodillamos ante la Santina y ante el ilustre presidente del Principado en los fastos institucionales que, como siempre, están hechos a imagen y semejanza de la Nueva España. No el término medio, sino la superación de esos dos polos es un poco lo que estamos intentando, de manera modesta, porque es el primer año, naturalmente, pero se trataría de equilibrar los dos aspectos de esta balanza. Y naturalmente esto se hace en un año especial como es el 2015. Mirad, la última vez que hubo un cambio político que percibiera alguien más que la cúpula de la sociedad fue allá a finales de los años 70, principios de los años 80, que fue cuando se acabó de configurar este estado en el que vivimos, ¿no? En Asturias éramos una especie de embrión de comunidad autónoma que no tenía ni bandera. Las primeras banderas asturianas las hubo que fabricar en Barcelona, ni siquiera se pudieron fabricar en Asturias. No tenía simbología, no tenía nada. Eso no significaba que no hubiera una identidad previa de la que poder echar mano para tratar de vehicular esa nueva realidad política en torno a ello, pero se prefirió optar por lo fácil, es decir, por lo que menos conflictos iba a suponer para las nuevas élites respecto a las élites salientes, ¿no? Y un ejemplo lo tenemos en esta festividad del 8 de septiembre. El 8 de septiembre en Asturias es la fiesta de la Santina, la fiesta de Covadonga, y no es más que eso.
Entiendo yo que los creyentes pues lo llevarán a su manera, y los no creyentes, pero que bueno, perciben esta especie de religiosidad popular de una forma identitaria, pues lo percibirán también a su modo y lo sentirán a su modo, pero no había ninguna necesidad de que el Día de Asturias fuera el 8 de septiembre. La otra alternativa, como sabéis, defendía un grupo bastante pequeño en aquella época de militantes, era el 25 de mayo, conmemoración del 25 de mayo de 1808, que fue cuando la Junta Asturiana se declaró soberana y declaró la guerra a los franceses. Hubiera sido un momento, el momento idóneo para visibilizar esa ruptura con lo viejo, y esa apertura a una sociedad nueva. Se prefirió optar por lo fácil. Lo fácil era coger una festividad religiosa, ponerle una bandera encima y hacer de ese Día de la Santina el Día de la Comunidad Autónoma. Así tenemos el Día de Asturias, un 8 de septiembre, en el cual pues, el principal acto, como hemos visto, es la visita del presidente del Principado a la misa en la Real Basílica de Covadonga. Bien, el instituto que preside, creo que sí, esa es la palabra, ¿no? Por lo menos formalmente. Jorge se llama Instituto 25M. Evidentemente no tendrá nada que ver con aquel levantamiento de 1808, pero la coincidencia, puesto que yo creo que el conocimiento se genera un poco por invención, podemos aprovecharla nosotros para hacer nuestra esta iniciativa y tratar de que aquí el representante de la misma nos explique qué puede eso aportar a una identidad moribunda y a una comunidad política naciente como es la nuestra. Y sin más, pues yo le doy la palabra a él y ya me callo, que para eso he venido, para escuchar. Gracias. Bueno, tengo básicamente tres problemas hoy. Uno es que no tengo voz. Otro es que no tengo la revista conmigo, y presentar una revista sin ella es una revista pirata que va a hacer que os apetezca mucho más verla, tocarla y adquirirla en cuanto llegue, que será en media hora. O sea que va a haber solo media hora de tensión narrativa hasta que la revista aparezca. Y un tercer problema, otra tercera ausencia que tengo, es algo sensato que decir después de tu intervención, que has dicho casi todo, lo tengo aquí escrito, luego te lo muestro, las ideas fundamentales que yo quería decir. Por empezar con una de las cosas que estaba diciendo Sandro, es habitual que una revista, y una revista que se pretende algo intelectual y que forma parte de una especie de think tank, llamémoslo así, aunque sea muy, muy ambicioso y muy poco, además, en correlación con lo que queremos hacer, pero es habitual que una revista medio intelectual, con artículos de filósofos, sociólogos, economistas y gente que tiene mucho ego y se cree muy, muy poseedora de la verdad, se presente pues en la academia, se presente en un lugar cerrado, lleno de libros o con cuadros, y no en un espacio popular, ¿no? El hecho de que aquí hoy en Asturias la presentemos en un espacio popular, pero lo hayamos hecho a lo largo del Estado otras veces, tiene mucho que ver precisamente con lo que queremos hacer con la revista y con el instituto, que es justamente sacar la supuesta reflexión intelectual de la academia, de lo intelectual, de lo inaccesible, y llevarla justamente a un espacio de combate mucho más difícil de ganar, y sin embargo crucial para poder hacer algo en términos políticos, que es la cultura popular. Cuando podáis finalmente tocar, ver y ojear la revista, veréis que además de pensar temas supuestamente complejos y relacionados con el mundo del pensamiento político, filosófico, la revista pues intenta hablar de fútbol, intenta hablar de deporte, intenta hablar de series de televisión, intenta hablar de películas, de libros mainstream, no de un libro de última vanguardia polaca, donde estaría justamente la clave de la lectura de la clau que hace falta hoy para entender la unidad popular, sino pues 50 sombras de Grey. Analizar cuál es el problema feminista o antifeminista que hay en ese libro. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y es que si queremos, desde Podemos, desde las candidaturas de unidad popular, desde los espacios políticos de transformación, queremos hacer algo parecido a ganar, no se trata de ganar unas elecciones sin más, sino se trata de ganar los espacios hoy hegemónicos. Y los espacios hoy hegemónicos son novelas bestsellers, son películas, son series, donde el sentido de lo que se está
diciendo ahí no es uno, no es unitario, no es el poder el que está hablando a través de esos artefactos, sin más, son muchos poderes, y algunos de ellos probablemente más nuestro, o tengamos más posibilidad de ganar y de hacerlo propio que de lo que normalmente queremos ver, ¿no? Es decir que, por sintetizar un poco, al hilo de me está atacando una bestia rural, yo es que vengo de ciudad, era una mosca, pero una de las cosas que hemos intentado todo el tiempo desde la gente que hemos trabajado en cultura en Podemos es justamente entender que teníamos que ir a los espacios donde se está generando sentido y no esperar a que viniesen a nosotros, que tenemos la verdad, las clases populares, las masas sociales, y que les desveláramos la verdad del asunto, ¿no? Que no hay un libro desde el que interpretar todo, sino que lo que hay que hacer es interpretar lo que está sucediendo constantemente en cada rincón donde se está discutiendo, donde se está practicando algo, ¿no? Que la cultura es un espacio en permanente disputa, que nunca está ganado del todo ni perdido del todo, que eso es lo fundamental, y que hay que primero interpretarlo, primero entenderlo, primero discutirlo, y luego intentar ganarlo. Desde luego nunca lo íbamos a ganar, nunca vamos a ganar un espacio tan hostil casi siempre para los que veníamos de la izquierda, como el deporte, o como las series de televisión yanquis, o como los bestsellers, que siempre los habíamos considerado desde la izquierda cool y rígida y absolutamente poseedora de la verdad, como espacios de simple alienación. No, son espacios donde suceden cosas, donde la ciudadanía se expresa y donde muchas veces se expresan las contradicciones de una época que hay que conseguir habitar, hay que conseguir, bueno, ganar, ¿no? Si veis, cuando llegue, insisto, estoy generando todo lo que pueda y no muy bien, intriga, relato, estoy acostumbrado a presentar la revista con ella para que se vea, pero cuando la veáis, pues veréis justamente que vamos a esos espacios comunes, esos espacios populares, esos espacios que no son ni buenos ni malos, sino que están en contradicción, como todos nosotros y nosotras, y vemos que interpretaciones nos pueden llevar a una politización por ejemplo, hoy os ponía el ejemplo de 50 sombras de Grey, una novela denostada por todo el feminismo, y que una de nuestras compañeras feministas ha dicho: oye, cuidado, lo mismo ahí está pasando algo más interesante de lo que creéis, cuidado que lo mismo ahí estáis denigrando todo un tipo de experimentación sexual que la izquierda siempre ha considerado insignificante porque es de amas de casa que aparentemente no van con nuestra lucha. Hostias, que no, claro que van con nuestra lucha. Vamos a ver qué está pasando ahí, de la misma manera que en el deporte, de la misma manera que en una película hollywoodiense aparentemente mercantil y que no dice nada, como Mad Max 4, que es el artículo que escribo yo, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí sí están pasando cosas, vamos a analizarlas, y vamos a analizarlas porque nunca vamos a ganar nada si estamos trabajando de forma elitista, de espaldas a lo que sucede en las mayorías sociales a las que supuestamente queremos hablar, pero desde esa atalaya desde la que casi siempre ha hablado la intelectualidad de izquierdas, ¿no? Por eso, y volviendo al inicio, me gusta especialmente presentar una revista fantasma por ahora en una fiesta popular y en un espacio que reza luchar, crear poder popular. Es ahí donde tenemos que estar los que supuestamente nos dedicamos a la intelectualidad o a pensar, y no encerrados en un despacho desde el que es muy fácil decir recetas o dictar recetas que luego nunca van a ser aplicadas. Y desde ahí es desde donde hemos intentado construir y estamos intentando construir el Instituto 25 de Mayo para la democracia, que os cuento muy brevemente qué es y en qué consiste, porque creo que, o espero que a algunos o algunas, o espero que a casi todos y casi todas os resulte como menos, por lo pronto, interesante, ¿no? Es la fundación de Podemos, al igual que todos los partidos, y Podemos pues ya es un partido político, ya es menos fresco de lo que era hace unos meses, y será cada vez menos, lamentablemente. La institución es lo que tiene, y tiene, por tanto, como partido ya institucionalizado, su propia fundación, como tienen todos los partidos. La diferencia es que hemos intentado que esa fundación, que es la que produce la revista y otra serie de acontecimientos, como la Universidad de Verano, sé que algunos habéis estado porque me lo habéis comentado antes, este verano pasado en la capital del Imperio, Madrid. Además es un espacio, la institución, o el Instituto 25 de Mayo, esa fundación de Podemos, es un espacio que intentamos que sea un lugar de producción constante de pensamiento, y de pensamiento muy volcado a esa interrelación con la sociedad civil y con la cultura popular. No tanto producir una línea discursiva que sea la de Podemos y estas son las leyes del movimiento, estas son las ideas base, y a partir de aquí pensad vosotros, sino un espacio de interacción constante y de creación lo más participada posible de pensamiento. Para eso, si entráis en la web del instituto, veréis que hay infinidad de textos que tienen
tienen que ver con Podemos de una forma u otra, con candidaturas de Unidad Popular de una forma u otra, con lo que ha sido, digamos, el entorno que ha surgido a partir de la creación de organizaciones políticas posteriores al 15M, textos, vídeos, divididos por temas, divididos por temáticas, pero siempre participados, siempre te puedes abrir un perfil, con ese perfil criticas, con ese perfil comentas, tus comentarios son comentados a su vez, los comentarios que generan cierta orden, cierta estructura, que son valorados por el conjunto de la comunidad, se convierten en artículos que publicamos, de manera que se genera una especie de herramienta de creación de pensamiento participada, ¿no? Eso es lo que intenta ser una parte del Instituto 25 de Mayo, o sea, no una FAES que dice por aquí y que todo el partido va para allá, sino un espacio de puesta en común de ideología, si queréis, o de textos. Escribe Rejón y también testamos hasta qué punto eso es aceptado o no es aceptado, o escribe Urbán, o escribe Emilio, o escribe cualquiera, se publica, se sube, ¿no? De ahí se alimenta también la circular, que es la revista de la que os he estado hablando y que veréis en breve. De ahí se alimentan también los cursos de formación como la Universidad de Verano. Es decir, es un intento de generar algo parecido a un think tank tradicional, equivalente a los de otros partidos, pero invertido en la medida en que es una comunidad de sujetos lo más amplia posible. Ahora mismo hay 700 socios y socias, que no está mal, que en la medida en que quieren y que tienen tiempo y disponibilidad van produciendo, van comentando, van reorientando las líneas discursivas que los portavoces y los conocidos de Podemos van publicando en los medios, hasta, y ese sería el objetivo ideal, que obviamente no vamos a cumplir nunca, me temo, la voz de esos portavoces se equipara hasta cierto punto en esa comunidad con la de el resto de miembros de la comunidad. Por ahora obviamente eso no es así y tiene más peso, tiene más visibilidad, pero la idea es que sea un espacio de autoproducción de discurso, de conocimiento, y donde, vuelvo al inicio de mi intervención, el diálogo constante con lo que sucede en los espacios populares es la piedra que articula todo el edificio, ¿no? A mí me apetece más callarme aquí, entre otras cosas porque no tengo la revista y es raro hablar más de ella sin que la podáis tocar, ver y escrutar, pero que generemos el tiempo que nos queda, que creo que no es mucho, pues preguntas, un diálogo, si tú quieres puntualizar algo, y si no, sobre todo vosotros y vosotras, en torno al sentido que tiene hoy pensar lo político un poquito al margen del ciclo enloquecido electoral, es decir, tener una herramienta, un laboratorio, un think tank, un espacio de pensamiento, una revista, que probablemente no sean lo más útil para ganar unas elecciones y, sin embargo, sin los cuales creo que sirve para poco ganarlas, ¿no? Y yo hasta aquí me paro puntualmente y si queréis abrimos un pequeño debate, diálogo, preguntas, como queráis utilizar el tiempo que nos queda. Jorge, una cuestión relacionada con la idea de la afirmación y la apertura. ¿Qué rol le ves tú a una revista a la que, por un lado, hay que abrir debate, hay que mostrar pluralidad, hay que reflexionar sobre cuestiones complejas, pero que al mismo tiempo puede ser útil como elemento de identificación? Porque está claro que en un momento durante la transición la gente leía hasta el papel higiénico, y nos encontramos en un momento en el que es muy difícil ilusionar a nadie con una revista en el cual haya un debate político y planteamientos. ¿Qué rol crees que tiene que tener la revista en esa estrategia de afirmación y apertura? Pregunta que necesitaría un rato para pensarla. Yo, creo que hay unas cuantas cámaras grabando y no debería decir lo que voy a decir, pero creo que en Podemos ha habido una ventaja que ha tenido un inconveniente. La ventaja ha sido, evidentemente, tener una presencia mediática muy importante y que los portavoces de Podemos accedieran a los medios y pudieran disputar mensajes en espacios con una capacidad de llegada inédita para la izquierda, con 3 millones, 4 millones de telespectadores, pero eso obligaba por decirlo de alguna manera, a un tipo de discurso que comunicaba las conclusiones, por ser muy educado y muy suave, de un pensamiento más complejo, ¿vale? O por decirlo de otra manera, era un discurso relativamente simple o sencillo, ¿no? Con llegada, con pegada, con una elaboración teórica detrás indudable, pero llegaba eso, las conclusiones o la elaboración o la traducción o la cocina ya elaborada de todo un proceso, ¿no? Y era más difícil encontrar espacios, y es más difícil encontrar espacios donde toda esa elaboración previa
a posterior aparezca. A mí me parece que yo entendería afirmación y apertura más desde esa lógica, ¿no? Los espacios, digamos, tanto mítines como sobre todo de presencia mediática son espacios de afirmación relativamente unívoca, relativamente clara, donde es difícil verle las costuras al argumento y sobre todo a la elaboración argumental y teórica, y hacía algo de falta espacios como una universidad de verano, como una web, donde aparezcan más contenidos y más elaborados, y sobre todo una revista donde esa, digamos, aparente linealidad discursiva de Podemos sea complejizada, ¿no? Y sea además un espacio donde los militantes, los cuadros, los simpatizantes de Podemos puedan ver qué hay detrás de esas afirmaciones, ¿no? Que a veces dices, bueno, casta, ¿qué es casta? Bueno, pues casta es una posición social, no lo es una manera de generar una identidad a través de un antagonista que está ahí siempre ahí fuera, tiene un respaldo empírico, no lo tiene. Bueno, pues de ahí no está mal generar artículos que problematicen un concepto que aparentemente es muy simple y sin embargo ha tenido un éxito enorme. ¿Por qué lo ha tenido? Ahí creo que tiene más sentido la idea de lateralidad, de complejidad frente a un tipo de afirmación que es la habitual y reduccionista de los medios de comunicación. Eso es lo que yo creo que genera identidad, es decir, solamente seguir el discurso de Podemos a través de los medios no genera identidad, genera más bien un fenómeno un poco de fanatismo, de los míos contra los otros. Creo que la identidad para construirse requiere justamente de sus crisis de identidad, ¿no? No hay una identidad que no esté precedida por crisis de identidad, y eso lo sabe cualquiera que haya pasado la adolescencia. Entonces, bueno, pues ahí creo que la revista juega más en términos de crisis, es decir, de complejidad de algo que por la propia necesidad del ciclo electoral nos ha obligado a empaquetar un poco, ¿no? No sé si te he respondido un poco. Y luego no deja de ser cierto también, y esto no lo estaba diciendo, que a Podemos llegamos desde muchísimos sitios y de muy distintos sitios los que estamos en Podemos, ¿no? Algunos vienen de tradiciones marxistas, otros de tradiciones socialdemócratas, otros de no tradición política, aunque yo sí creo que Podemos tiene una identidad y una entidad filosófico-política más o menos concreta, o más o menos delimitable. Sí creo que en el caso de que exista, que yo lo creo pero no necesariamente es así, pero para todos aquellos que venimos de sitios muy distintos, generar una identidad es necesariamente generar primero y antes que nada un punto de encuentro intelectual, donde esas tradiciones distintas se encuentren sin darse de leches, ¿no? Y creo que una revista tiene que ser un espacio muchas veces de encuentro de todas esas tradiciones para ver qué tienen hoy en común, que probablemente mucho de lo que tengan en común es la necesidad de disolver muchos de los presupuestos desde los que venían, porque han ido fallando durante los últimos 30 años, pero esa generosidad, digamos, en el reconocimiento de los errores propios no hay que presuponerla, hay que generar espacios donde suceda, ¿no? Y creo que la revista puede ser uno de ellos. Sí, yo sé que te quería preguntar una cosa especialmente práctica, que es de qué forma se puede participar, colaborar en el instituto y cómo se adquiere la revista. Como todo en Podemos se autofinancia, es decir, que no hay dinero externo. La revista se autofinancia con la gente que la adquiere, y la forma de adquirirla fundamental es a través de hacerse socio del instituto. Hacerse socio del instituto implica pagar una cuota al mes de 4 euros, y cada 2 meses y medio la revista te llega a casa. Es decir, que la revista está costando en torno a 10-12 euros. Además de llegarte a la revista y hacerte socio del instituto, eso te habilita a tener una especie de un perfil dentro de la web del instituto, con el cual puedes comentar, discutir. Es una red social como un Facebook, pero en vez de poner las fotos del verano y discutirlas, lo que discutes son todos y cada uno de los textos que vamos subiendo, de los vídeos que vamos subiendo nosotros y que cada uno de los usuarios proponen que se suban, ¿no? Además, cada evento que organiza el instituto tiene un descuento importante para todos los socios. Es decir, la universidad de verano le salió más barata a los que eran ya socios del instituto, de la fundación, ¿no? Es decir, que a través de un sistema de autofinanciación, que es el de los socios, lo que generamos es una revista que te llega a casa, un perfil con el que comentar, discutir, interactuar en redes sociales, y luego la posibilidad de
tener un acceso prioritario a cada uno de los eventos que organiza la Fundación. Nos gustaría que fuera todo gratuito y que no hubiera que pagar para acceder, pero el capitalismo todavía no lo hemos derribado y nos obliga a tener unos pequeños ingresos para poder mantener la revista y mantener la web. Y esos 700 personas que os decía antes son los 700 socios que colaboran mensualmente con un mínimo de 4 euros, y hay gente que pone 10, otras 20, algún generosísimo y generosísima extraño ponen 100 pavos al mes, que no les conozco, pero me gustaría mucho invitarles a lo que quisieran, y son esos 700 por ahora, 700 personas las que sostienen el instituto, y mi idea es llegar a pues eso, 3.000, 5.000, 10.000 y poder hacer pues cada vez más revistas, más números, más libros, más es una estructura crecedera, ¿no? Siempre sostenible, siempre con unos mínimos que permitan su autosuficiencia, para no incurrir en inversiones luego impagables y en estructuras imposibles, y sobre todo que tenga sentido. Es decir, si hacemos una revista es porque hay demanda para hacerla y hay gente que quiere mantenerla, ¿no? El día que no quieran mantenerla porque se desapunten es que lo habremos hecho mal, y si seguimos aumentando socios es porque hay un producto que se quiere mantener. Todos esos socios son los que a su vez pueden, por supuesto, proponer artículos y de hecho ya lo están haciendo en la web y en papel también, ¿no? Es decir, que la idea es que se convierta en una cierta comunidad abierta, sin duda, y lo menos identitaria posible, dentro de que toda comunidad genera líneas y sellos de identidad, que sea la que produzca la propia revista, ¿no? Preguntaros si os habíais planteado, me imagino que a medio o largo plazo, sacar los eventos y las actividades del Instituto 25M fuera de Madrid y acercarlo a las provincias, a las ciudades y eso. Gracias. Sin duda. En breve comunicaremos un par de cosas que todavía están ultimándose. Es verdad que hay un centralismo imperial, como decía aquí Suandra, entonces horrible en Podemos. Mucho, demasiado se hace en Madrid, demasiado se hace desde Madrid, el instituto se hace en Madrid, y es así, aunque muchos de los miembros del patronato no sean de Madrid ni del Consejo de Redacción de la revista. Es decir, que luego la estructura territorial, o sea, el origen territorial de quienes formamos parte del instituto, sea, creo que madrileños hay 3 y somos 10 o 12 patrones, o sea, patronos o patronas. Pero bueno, la sede está en Madrid, hemos alquilado un local en Madrid de sede del instituto, pero la idea es intentar replicar de manera absolutamente autónoma, o lo más autónoma posible, sedes del instituto en todo el territorio, en todo el estado, de manera que bueno, pues se descentralice al máximo tanto la producción intelectual como la gestión del instituto. Hoy por hoy es cierto que está centralizada, pero la intención, por razones políticas, éticas y por razones de sentido común, que muchas veces son prioritarias, es que se descentralice y haya un Instituto 25 de Mayo en Sison o en Oviedo, o en donde haya demanda para generarlo y para crearlo, y que la Universidad de Verano pues sea en todos los lugares. Es verdad que hoy por hoy Madrid sigue siendo un espacio fácil de acceso y de comunicaciones. Somos más de Madrid los que hemos empezado esto, en fin, todas estas historias que conocéis, pero que tienen un principio, pero necesariamente tienen que tener un final, sí.